buenas noches a todos. Antes de todo, me gustaría aclarar una cosa, que no soy 100% brasileño, ¿no? Soy 50% brasileño y 50% colombiano. ¿Sí? Y no es broma, ¿no? Sí, porque ya estoy viviendo con mucho amor, con mucha felicidad, con una colombiana, una costeña, a 26 años. Entonces, incluso en Brasil, así, como que a chicanear, ¿no? Yo salgo a la calle con la camisa de Selección Colombia y toda la gente que me queda mirando, qué tipo raro, ¿no? ¿Cómo, qué hace con esta camisa, no? Entonces empiezan a hablar español conmigo y lo que contesto en español y bueno, soy colombiano, y sí, ¿de dónde? De Barranquilla, y así se va, ¿no? Y después de unas 2 horas empiezo a hablar portugués y la gente me mira como, ¿qué? Sí, yo estoy infiltrado, mira. Bueno, les voy a pedir un perdón porque no estoy acostumbrado a hablar con este tipo de teléfono, de micrófono. Hay un otro tipo, por favor. Así. Muchas gracias. Aló, aló. Muchísimo mejor, ¿sí? Me gusta estar libre, no poder caminar, hablar. Soy italiano también, ¿no? Soy descendiente italiano. Entonces, si un italiano se queda allí y no puede mover las manos, es como si le taparan la boca, ¿no? Entonces, hoy, como ha sido dicho en mi presentación, yo soy un hombre de las exactas, ¿sí? De verdad, empecé estudiando 2 años de teología, hice trabajos misionarios, ¿sí? Pero me quedé en la academia estudiando ingeniería civil, hice la maestría, el magíster, y bueno, estoy todavía en un proceso de doctoramiento, ¿no? Estoy haciendo el doctorado, y de eso todo me saqué algunas experiencias, y tuve también algunas experiencias, especialmente como docente, que me llevaron a realmente tener muchas preocupaciones en relación al tema de la familia, ¿sí? Especialmente porque estuve en contacto por 10 años con varias generaciones de jóvenes, o por supuesto, por lo menos las 2 diferentes generaciones de jóvenes en Brasil, y tuve la oportunidad de ver cómo tan rápidamente las cosas cambiaron. Yo me acuerdo de mis primeros estudiantes en el año 2011, 2012, y los que tuve al final en 2021, 2020, cómo las cosas cambiaron y cómo cambiaron tan rápidamente. Y yo me preguntaba, pero ¿qué está pasando con la cabeza de estos jóvenes? ¿Dónde está el problema? ¿Sí? Problemas que incluso a veces uno se pregunta, mira, ¿qué tiene en la cabeza y cómo se cambia tan rápidamente de una generación a otra? Y cómo la gente logró tener este poder de cambio, ¿sí? Entonces, mi charla hoy lleva a una pregunta, y aquí les pido por favor perdón, porque hace falta la tilde, ¿no? Hace falta la tilde, sí, perdón. Sí, porque si no hago esto, cuando vuelva a la casa, la costeña me dice, ¿qué está haciendo con el español? Lo respete, está en Colombia, por favor. Entonces tengo que hacer el reporte después a la embajadora de la Real Academia de España, de Colombia, en mi casa, entonces, perdón. La pregunta entonces es, ¿por qué la familia? Porque de verdad eso que hoy toca duro a los jóvenes. No tiene absolutamente ninguna idea de por qué la familia es necesaria. Además, muchos de ellos piensan exactamente que la familia es como una cosa pesada, como una cosa incluso horrorosa, ¿no? Como una cosa terrible. A unos la idea, por ejemplo, los estudiantes que yo tenía y que se acercaban a hacer los trabajos de conclusión de curso, siempre yo les preguntaba, bueno, ¿tienen novio? ¿Cómo están? ¿Cómo está la vida? Y unos ya estaban casi estaban enamorados hace mucho tiempo, estaban en punto de casarse y le preguntaba, bueno, entonces, ¿cuántos hijos quieren tener? Nunca, jamás hijos. ¿Para qué eso? Entonces me preguntaba, entonces, ¿por qué se va a casar? ¿Por qué se va a casar? No, qué cosa, niño, cambiar pañal. ¿Qué es eso? Eso no es vida. Yo quiero disfrutarla. Disfrutar la vida. Entonces ahí cabe este punto. Tenemos que hacer esta pregunta y contestar esta pregunta muy claramente a nuestros jóvenes de la importancia de la familia. ¿Por qué la familia? ¿Sí?
Bueno, ahí está mi nombre, Juliano Scremin. Muchas gracias, la señora Camila Blum, perfectamente. Bueno, a eso entonces me toca hacer algunas observaciones contra la base del pensamiento postmoderno. Todo lo que nosotros estamos viendo hoy en términos de filosofía y que está ahí muy presente en todas las partes, especialmente en la academia, empieza exactamente con la idea de tesis, antítesis, y que la única forma de desarrollo que existe en la vida humana y en las cosas es la lucha. Eso fue generado como a muchos, casi 2 siglos atrás, con la filosofía de Hegel. Bueno, no voy a empezar a hablar de filosofía, como les dije, yo soy de las exactas, ¿sí? Pero podríamos, pero tengo solamente 50 minutos y ya, bueno, ahora 41, entonces tengo que ir deprisa, ¿no? Entonces, la lucha como forma de desarrollo, ¿sí? Es una cosa que está muy presente, incluso con la afirmación, mira, cómo la Segunda Guerra Mundial causó tantos desarrollos tecnológicos. Ahí después de la guerra de Vietnam, cuántas cosas se desarrollaron. Y así uno pone estas ideas en la gente, mira, cuando hay una guerra hay desarrollo. Desarrollo. Sí, bueno, siguiendo. La idea entonces es que tesis y antítesis, o sea, una afirmación y una contraafirmación, tienen que luchar, tienen que ir una en contra con el otro, y así entonces de una pelea, o algunos van a decir, no es bien una pelea, es como una interrelación que cambia las cosas, y nosotros entonces llegamos a una síntesis, ¿sí? Una manera bonita de decir que el más fuerte se gana, le mata el otro, toma las cosas y así sigue la vida, ¿sí? Solo una manera bonita de decir eso. Bueno, de eso entonces tenemos que básicamente se ponen otros términos a esas dos cosas, incluso términos que se buscan en la ciencia, ¿no? Acción y reacción. Y de acción y reacción, entonces, tenemos que, por la interacción entre esas dos cosas, entre la acción y la reacción, tenemos un consenso. Y de ahí entonces ocurre todo el desarrollo. Bueno, el problema es que tenemos una ausencia de propósito más allá de la propia existencia. O sea, una cosa que pasamos a existir, pensar que existimos solamente por nosotros mismos. Una perspectiva increíblemente egoísta, ¿sí? O sea, existir para sí mismo. Y entonces todo se pasa a desarrollar y todo se organiza por el dominio de la fuerza. Y eso entonces llega a un punto que se justifica la violencia, ¿sí? Mira, de un punto filosófico ahí un poco bobito, las cosas van se desarrollando en conclusiones hasta que se llega a esto, ¿no? Bueno, de verdad, con eso nos tenemos que, bueno, lo que representa más la fuerza en nuestras vidas, el Estado. El Estado tiene el dominio, como decimos en Brasil, el dominio de la violencia, el derecho de la violencia, a impedir que usted haga alguna cosa por la violencia. De esto entonces se crea el concepto, y nosotros supervalorizamos el Estado, y crea-se la idea que ninguna función es más importante que servir al gobernante. No sé, ocurre en algunos países por ahí, ¿no? No ocurre. No sé, hay uno que yo vivo que ya está ocurriendo algo así, no sé, hay otros también aquí cerquita, no sé si aquí pasa, no vamos a hablar de eso, ¿no? Pues bien, eso entonces nos demuestra que el concepto fundamental se basa de que las organizaciones que hoy tenemos en sociedad tienen la idea de poder por el poder mismo. O sea, poder simplemente por poder. Eso es lo peor que puede ocurrir. Es la peor cosa que puede pasar, ¿sí? De ahí entonces tenemos un montón de otros filósofos que hacen esta misma afirmación. Sí, no voy a ponerlo aquí, pero podemos citarlos como por ejemplo Foucault y a que sea, ¿no? Bueno, además de eso, se crea, si uno tiene esta mentalidad y lleva esta mentalidad a las instituciones educativas, se crea en los niños, en los estudiantes, una base emocional autocentrada, o sea, un incentivo tremendo al egoísmo. Más de eso, una cognición autocentrada, una manera de pensar que ya se vuelve solamente a sí mismo, porque yo soy el centro del mundo, ya. Y de ahí entonces una constante posición de autodefensa. En esta posición de autodefensa yo soy siempre una víctima.
pobrecito de mí, mira cómo sufro que no tengo mi Ferrari. Me siento tan oprimido, ¿no? Qué cosa. Eso, ustedes son muy opresivos que no me dejaron tener una Ferrari todavía, ¿no? Ah, qué cosa. Una avionetica, no, una avionetica, cosas así. Y entonces empiezan a crear necesidades absurdas, absurdas, completamente absurdas. Y de estas necesidades absurdas empieza a tener la idea de que para cada necesidad tiene un derecho. Y con eso se distorsiona todo, 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 todo. Mira, obviamente hice un resumen increíblemente rápido, poniendo una serie de conceptos, para intentar ver a dónde llegamos a partir de esta idea de tesis y antítesis, de acción y reacción, ¿sí? Bueno, llevando más adiante, todo eso entonces se justificaba, incluso con una historia muy tonta de una dicotomía entre la cáscara del huevo y el pollito. ¿Ya han escuchado esa historieta alguna vez? Nuestros amigos allí nos cuentan, y cuentan eso en las escuelas, ¿no? Que, por ejemplo, el pollito que está dentro del huevo por nacer tiene que luchar contra la cáscara del huevo. ¿Por qué? Porque la cáscara del huevo está intentando matarlo. Y si no lucha, no la rompe, bueno, no merece vivir. Esto es verdad. Esto realmente es verdad. En el diseño de Dios de la cáscara del huevo había esta intención. Pero ¿para qué sirve la cáscara del huevo? Para protegerla. Bueno, haciendo un paralelo, ¿no? Una analogía de la cáscara del huevo con la familia. Bueno, uno se espera que su hijo se quede en casa hasta los 50 años. Mami, tengo hambre. Mami, mi pantaloncillo está suyo. Sí, por favor, lo limpie. O sea, obviamente hay un punto que el pollito tiene que romper la cáscara, ¿sí? Así como hay el punto que el pollito de la casa, el pollito de la mami, tiene que salir de la casa. ¿Sí? Eso es verdad, por favor, ¿no? Por favor. Y hasta esto nosotros tenemos que decir hoy. Yo tenía estudiantes de 26 a 27 años. En el 5º año del curso de ingeniería civil, ¿sí? Gente que va a trabajar en obras, ¿no? Conduciendo 100, 200, 300 personas en un sitio muy peligroso. Y este tipo me llega a la universidad con mami bajo el brazo. Es el mami. ¿Cómo? Sí, el que me dio baja evaluación. Por favor, por favor. Y ahí entonces empezamos a pensar un poquito, bueno. Los mismos tipos que nos enseñaron que la cáscara de huevo tenía que ser rompida porque es una lucha y en búsqueda de libertad, son estos que se quedan ahí con mami. O sea, hay alguna cosa que realmente es una mentira en todo eso, ¿sí? Y de ahí entonces nosotros tenemos todo un sistema educacional que sostiene eso. Además, tenemos esto por todos los medios de comunicación, a toda parte. Tenemos esto también en las estructuras gubernamentales. Y ahí era difícil, ¿no? Cuando llegan las estructuras gubernamentales, bueno, ahí nos toca duro. Pero asimismo, tenemos que hacer nuestra parte, ¿sí? Y además también, todo eso ahora llegó a las empresas. Bueno, estoy acá, trabajando como estoy aquí haciendo, por un simple motivo. Llegó un punto en que me preguntaron, bueno, yo enseño hormigón armado, estructuras metálicas, ecuaciones diferenciales, programación de computadores, incluso trabajo con 14 diferentes lenguajes diferentes, o sea, hago todo eso. Y entonces me llega el rector de la universidad o el director del sector de ingeniería civil y me pregunta, bueno, tenemos ahí la Agenda 2030 y dígame, usted tiene que poner en sus disciplinas por lo menos 4 metas de 2030. Y yo me quedé preguntando, bueno, ¿cómo hago igualdad de género con el hormigón armado? Voy a quitar el armado. Quítase el armado, deja solo el hormigón, ¿no? Así el hormigón queda ser más inclusivo, no tan violento, no tan masculino, ¿no?
no sé, alguna cosa así, ¿no? Y empecé a decir estas cosas, ¿no? Exactamente la manera que estoy diciendo. Y la gente me quedaba mirando como si yo estuviera así cometiendo una heresía, ¿no? Un hereje. Mira, usted está en contra de la nueva religión. Y sí, me vieron como un pecador. Mira, usted no puede hacer broma con eso, esto es sagrado. Sí, y así me quedé como más un año, dos, y las cosas, no había cómo, no había más cómo. Llegó a un punto que simplemente me dijeron, bueno, chao, vaya con Dios, esté muy bien, hasta nunca. Y así se fue, ¿no? Bueno, obviamente tuve algunos problemas, tuve que abrir mi propia empresa, empezar a trabajar solo, y gracias a Dios, todo quedó muchísimo mejor que antes. Bueno, eso fue una bendición de Dios en mi vida. Este es un mensaje que sinceramente me gustaría darles a ustedes. Bueno, es verdad, sí, tuve problemas incluso de salud. Llegué a punto de tener depresión, eso es verdad. Fue terrible, fue terrible. Tuve otras situaciones que ocurrieron, pero mi esposa, la costeña, sí, y peor, nació en Barranquilla, sí, como por los 7, 8 años se fue a Barranca Bermeja, sí, y después como por los 14, 15 se vino a Bogotá. O sea, me casé con Colombia toda. Me casé con Colombia toda, esa es la verdad. Sí, conozco la de la santanderiana, la barranquillera y la bogotana. Bueno, ahí entonces ella me habló muy duro, ¿no? Viendo que ya estaba allí como, ¿y usted qué? Me acuerdo de una película de Colombia que nosotros asistimos de la Gorda Fabiola, en que uno se decía allí, ¿no? Colombiano si no tiene trabajo lo inventa. Y ella me habló exactamente eso. Pero usted es 50% colombiano, si no tiene trabajo lo invente. Y así hice. O sea, soy muy grato a Colombia porque mi parte colombiana me salvó de esto, ¿sí? Bueno, siguiendo. Ahí entonces tenemos que hacer algunas consideraciones, ¿no? Mira, todo lo que ellos nos dicen sobre acción y reacción suena muy lógico y científico. ¿Por qué? Porque toda esta argumentación suena lógica porque tiene una cierta semejanza con la tercera ley de Newton, acción y reacción. Eso suena perfecto, ¿no? Bueno, Newton dijo esto. No, Newton no dijo esto, pero ellos suelen decir que, bueno, Newton ha dicho eso. Mira, esto está incluso en la ciencia. En la ciencia se vuelve un Dios también. A ver, así entonces, la idea de acción y reacción es que toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto. ¿Sí? Bueno, esto es lo que está allí en la física. Pero la gente hace un juego de palabras y pone la palabra opuesto como en contra, antagónico, con el sentido de conflicto. O sea, el mismo juego de palabras que hoy se hace con sexo y género. ¿Sí? ¿Sí? O sea, así como Dios creó por la palabra, esa gente que me gustaría llamar con otro nombre, pero ustedes ya saben cuál, también está intentando crear o destruir por la palabra. Y nos toca realmente tener mucha sabiduría, porque siempre se viene con un mensaje muy bonito, una cosa que te pone agua en los ojos, usted llora, es tan bonito. Ay, sí, porque el amor es tan sentimental, ¿no? Mira, el amor no es una cosa de hombre, porque hombre no es sentimental. Hombre ama duro, hombre es fuerte, ¿cómo un hombre puede tener amor? Así se hace. Hoy la peor cosa que existe es la masculinidad, pero exactamente por un error en la comprensión de qué significa amor. Y ya dejo esta pregunta: ¿el amor es un sentimiento, una emoción? Allí está el punto, ya voy a contestar esto. Pero siguiendo aquí entonces, la idea de conflicto, ¿no? Bueno, con la idea de conflicto tenemos algunas consecuencias, ¿no? Primero, en Brasil nosotros tuvimos esto que fue terrible, ¿no? El antagonismo entre razas. Nosotros tenemos eso muy claro en Brasil. Y no tenemos como decir, no, esto es una invención. Ocurrió. Tuvimos la esclavitud, fuimos el último país a liberar a los esclavos que teníamos y tenemos muchos impactos realmente negativos en nuestra sociedad por esto. Pero lo que esta gente hace, pone eso en el punto central y empieza a hacer como un ruido cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Pero esto es una mentira. Sí, tenemos todavía problemas,
Pero el ruido todo que esta gente hace no se justifica. Y, por ejemplo, basta tener una persona negra que sea de derecha, que tenga ideas, no, yo creo en Dios, yo no estoy con eso, a usted no sirve. Este no se defiende. Este también merece morir. ¿Cómo se blanqueó, no? Se blanqueó. Sí, incluso ya están diciendo, por ejemplo, que nosotros en Brasil tenemos muchos orientales, japoneses, ¿no? Ah, japoneses, que son tradicionales, muy tradicionales. Y la gente ya utiliza el siguiente término. Sí, porque los japoneses, los orientales, son así como una tonalidad de blanco, ¿no? Casi blanco, un poquito más blanco, un poquito, así, una tonalidad de blanco. Y empiezan a poner uno contra el otro. Negros contra blancos, contra japoneses, y así gente contra gente el tiempo todo. Y eso entonces se va también como el antagonismo entre hombre y mujer, el machismo y el feminismo. Bueno, por cierto, el machismo es un error, por cierto, pero el feminismo tampoco está cierto. ¿Sí? Los dos son errores, los dos. Nosotros tenemos que comprender cómo se resuelve el problema de los dos. Y así entonces esta gente incentiva todo el tiempo la lucha entre hombre y mujer. Más de que eso, antagonismo entre mente y cuerpo, crisis de autopercepción, ¿no? Que nos lleva a transgéneros, transhumanismo, adicciones. Y de ahí entonces, por ejemplo, uno se nace como hombre, se vuelve mujer, o se nace como mujer, quiere volverse a hombre, y después que vuelve hombre, quiere volver a ser... Bueno, hay un caso en Inglaterra incluso interesante, ¿no? De un tipo que se hizo cirugía de sexo, era un hombre, se volvió mujer, y después, viviendo como mujer algunos años, volvió a ser un juzgado en contra del gobierno, diciendo, no, quiero volver a ser hombre. ¿Por qué? Ser mujer es muy caro. Maquillaje, ropa... Pero como no me avisaron, me dejaron hacer esa locura, usted, ¿qué le pasa? ¿Y usted cree que es fácil encontrar un hombre que me sostenga? ¿Ah? ¿Y me dejaron hacer esa locura? Así es, así es. Y de ahí entonces se desploma, ¿no? La cosa se desploma. Uno quiere ser perro, uno quiere ser gato, uno quiere ser todo más. ¿Sí? Y de ahí entonces tenemos todos los problemas, con la agenda LGBT, con todo tipo de porquería que se puede imaginar, ¿no? Y obviamente se llega al punto que es fundamental en la cuestión de familia. El antagonismo entre padres e hijos, o sea, la disolución de la estructura familiar y principalmente la destrucción de la patria potestad. El derecho sagrado que nosotros tenemos de crear nuestros hijos. Y no solo eso, hoy quieren quitarnos el derecho sagrado de tener a nuestros hijos, de hacernos una coparticipación, de sermos co-creadores con Dios. Porque es esto, tener hijos es una responsabilidad que nosotros tenemos de seguir con la obra de creación de Dios. O sea, cuando la gente hace eso, ¿qué quiere? Destruir la obra de Dios. O sea, como ingeniero, estoy diciendo eso, ¿no? Comprendieron, porque yo sé muy bien cómo uno se destruye una obra. Yo tengo mucha experiencia en ver las porquerías que la gente hace, ¿no? Y después me toca. Bueno, ganó plata con eso, ¿no? Ya pasó algunas situaciones, pero es terrible, ¿no? Es terrible, ¿no? Bueno, y de ahí entonces, cosas absurdas como son tremendamente irrespetuosos con la fe. ¿Sí? Hacen ese tipo de manifestaciones desnudos, quebrando ahí los símbolos, por ejemplo, del catolicismo. Y después entonces se viene con cosas como poliamor, polimatrimonio. Ya hay tantos nombres y tantos géneros que ya se crearon, no sé, como más de 30. Es una cosa loca, ¿no? Y entonces, y si usted dice, bueno, no es así, no me gusta eso, alguna cosa ahí no está bien, ¿no? Yo quiero seguir como siempre fue, ¿no? Tranquilo, amigos. No, no tiene este derecho. Porque usted se dice eso, no, tranquilo, sin problema, ¿no? Siga tu vida, yo sigo la mía, seguimos así. Tranquilo, amigos. No, usted no es amigo. Porque esto que usted está diciendo es un discurso de odio. Donde tener opinión se volvió discurso de odio y se volvió crimen. No sé si los señores pueden comprender, pero eso significa que están nos quitando la libertad. O sea, todo lo que ellos dicen que quieren nos dar, de verdad nos están quitando.
quitando la libertad, quitando el derecho de tener familia y quitando el derecho de tener propiedad. Pero en el último la gente no ve propiedad, usted es egoísta, usted es un capitalista. No, propiedad se justifica por una simple frase. Propiedad significa tener para poder servir. ¿Sí? Este es el concepto de propiedad. Tener para poder servir. Porque si uno no tiene, ¿cómo va a poder regalar algo a alguien? ¿Es verdad? Así usted no tiene nada, así entonces ¿quién va a dar? El Estado. Bueno, se nos quitó las 3 bendiciones que Dios nos dio. La libertad que nos garante desarrollarnos como personas, tener una relación con Dios. Se nos quitó la familia, la multiplicación, la reproducción. Está nos quitando el dominio sobre las cosas de la creación. O sea, está viendo en contra todo lo que está en Génesis 1:28. Bueno, como soy teólogo, sí. Tranquilo. Entonces, el problema es todo que llegamos a un punto de relativización de la realidad. Tenemos ahí, ¿qué pasó? Negación de la realidad y desconstrucción de la lógica formal clásica. Hoy la gente tiene dificultades de aprendizaje. Yo veo a los jóvenes que hay cosas como, por ejemplo, así, bueno, me voy a salir de Bogotá y me voy hasta São Paulo. Sí, es una afirmación, salgo de aquí, voy allá. Si usted hace este tipo de afirmación hoy en una clase, no basta, porque usted tiene que decir así, me voy de Bogotá a São Paulo y no me voy de Bogotá a Nueva York, no me voy de Bogotá a Buenos Aires, no me voy de Bogotá a París, no me voy de Bogotá a Moscú, y así se va. Una locura. ¿Por qué? El raciocinio relativista no acepta una afirmación. Siempre cuando hablas una cosa en la mente, la persona ya tiene, hay algo en contra. Hay algo en contra. Tesis y antítesis. Ese es un problema filosófico, pero también es un problema epistemológico. La comprensión de la gente comienza a cambiar y poner esas cosas. Yo tengo 2 afirmaciones que se contradicen en la misma cabeza. Y nosotros podemos decir, sí, nosotros aquí somos viejitos, ¿no? Ya 40, 30, 20, no sé. Pero los jóvenes ya están pensando así. Ya fueron entrenados a pensar así. Y eso fue una afirmación de un profesor de Brasil llamado Olavo de Carvalho hace mucho tiempo. Y nosotros lo escuchamos, no, pero es exactamente así. Exactamente así. Bueno, siguiendo. Ahí entonces tenemos eso, un relato de eso en algunas literaturas, como por ejemplo La rebelión en la granja en 1984, que pone exactamente una previsión, bueno, o que puede pasar en el futuro. Pero de verdad, este futuro ya está aquí. ¿Sí? Y de ahí entonces, todo eso es una previsión de qué puede pasar cuando nosotros tenemos un poder arbitrario. O sea, la gente se hace lo que le da la gana. Pues muy bien, algunas consecuencias más entonces. Vea, Stephen Hawking, conocido como uno de los mayores científicos recientes de la historia, ¿no? Hizo algunas afirmaciones ahí, ¿no? En la física no hay espacio para Dios. Contundente, contundente. Y esto en el libro The Great Design hace la afirmación. Son las leyes de la física y no la voluntad de Dios que explican la existencia del universo. Muy bueno. Pero porque existe la ley de la gravedad en el universo pudo crearse a sí mismo a partir de la nada. No sé, me parece como una contraposición a Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Ahí Stephen Hawking intentando se volver el nuevo Santo Tomás de Aquino, que sea. Pero el punto es, entonces la gravedad es nuestra mamá, nuestro papá, ¿sí? La gravedad hizo todo. Interesante, ¿no? O sea, él argumenta en función de la creación espontánea. Y de ahí tenemos este video de YouTube, que quien quiera después puedo compartir, del matemático de Oxford, ¿no? Oxford, Cambridge, agora se me olvidó, creo que Oxford, John Lennox, que hace una contraposición a todo eso, y es interesantísimo, bueno, casi una hora, ¿no? Tiene leyendas allí, creo en español, es interesantísimo de ver, ¿no? Pero ahí entonces la palabra toda es gravedad, ¿cierto? Y la gravedad, si nosotros vamos aquí a hacer una revisión de física, ¿sí? Como profesor de
física y matemática también hice eso en la universidad. Todo entonces son conceptos relacionados con la segunda ley de Newton, ¿no? El concepto de acción y reacción, y después el concepto de, primero la tercera ley de Newton, de acción y reacción, y la segunda ley de Newton, el concepto de fuerza. Fuerza es el producto de la masa de un cuerpo por su aceleración, que es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza que actúa sobre dicho cuerpo. Mira, hasta el concepto de fuerza nos explica claramente sin nosotros tenermos dos otros conceptos, masa y gravedad. O sea, propiamente para definir fuerza nosotros necesitamos ahí de gravedad. Sin eso el concepto de fuerza no se asienta, ¿no? Bueno, entonces la gravedad, G, que allí está en la fórmula, ¿no? Aceleración de la gravedad. De ahí entonces tenemos que la definición según Newton es, la gravedad será una fuerza instantánea, es decir, cualquier cuerpo notaría inmediatamente si hay otro cuerpo y sufriría su atracción, ¿cierto? Y actuaría a distancia, es decir, la intensidad de la fuerza dependería de algo, este algo, un otro cuerpo, ¿no? Que puede estar muy alejado sin que haya contacto entre los cuerpos. Sí, de eso se enuncia la ley de la gravitación universal, ¿no? Y así entonces, en la ley de la gravitación universal tenemos, por ejemplo, el Sol, que tiene una masa gigantesca, la Tierra, que no tiene una masa tan grande, y así Newton desarrolló esta fórmula matemática, ¿no? Mira, yo no sé cómo hace exactamente eso aquí. Tenemos fuerza constante de gravitación, la masa del mayor cuerpo, la masa del menor cuerpo y de la distancia al cuadrado, ¿no? Esta es la ley de la gravitación universal. Interesante. Muchos años después empiezas a estudiar electricidad y en la electricidad se empieza a estudiar la relación entre protones y electrones, ¿sí? Y de eso entonces tenemos la idea de que cargas eléctricas iguales se repelen y cargas eléctricas diferentes se atraen. Hasta en la electricidad. Imagínese tu televisor, ¿sí? Tú compras un televisor inclusivo y de repente puede ser peor, ¿no? Una máquina de afetar eléctrica no está allí, ¿no? Y bueno, que sea. Allí entonces tenemos la ley de Coulomb. La ley de Coulomb entonces dice que tenemos, sí, una fuerza eléctrica aquí, con una constante dieléctrica, la carga eléctrica positiva, la carga eléctrica negativa que sea, y la distancia entre las dos. Señores, ¿pueden ver lo que está pasando aquí? ¿Es posible ver? ¿No es posible? Bueno, les ayudo. Es la misma ecuación. Exactamente la misma ecuación. La misma ecuación que define cómo los planetas, el Sol y los planetas se relacionan, es la ecuación que crea o que ecuaciona la relación entre cargas positivas y negativas. O sea, solo cambia el nombre, ¿no? Lo que allá tenemos como masa, aquí es carga, ¿sí? O que allá tenía la constante de gravitación universal, aquí es la constante dieléctrica, pero es la misma ecuación. ¿Por acaso? Al azar. Así pasó. Lo que ocurre en el nivel de los astros, de los planetas, en un nivel macro, ocurre en el micro, de lo menor de todo. Al azar. Interesante, qué gran azar, ¿no? Qué gran azar eso, que tenemos que pensar, ¿no? Porque hay un proyecto, hay un diseño de Dios. Lo que nosotros hacemos con la ciencia es solamente descubrir este proyecto, descubrir lo que está en la mente de Dios. Y tenemos que ser humildes para eso, ¿sí? De ahí entonces empieza a cambiar un poco las cosas, ¿no? Entonces, fuerzas, para que existan fuerzas es necesario existir paridad e interrelación. ¿No fue lo que he dicho? Necesitamos de la carga positiva y la carga negativa. Necesitamos de la masa del Sol, de la masa de la Tierra. Hay que tener dos cuerpos, ¿sí? Dos seres involucrados para que una fuerza se manifieste. De ahí entonces hay la necesidad, perdónenme, hay necesidad entonces de que ocurra paridad e interrelación, ¿sí? Siempre. Y de eso entonces tenemos algunos ejemplos de paridad e interrelación. Por ejemplo, ya como he dicho, protones y electrones que interrelacionan, tienen una paridad, se interrelacionan. ¿Y qué pasó? Y de ahí entonces componen un átomo.
Después tenemos la mente, y cuando hablo de mente no estoy hablando del cerebro, por favor, estoy hablando de algo mucho más allá, ¿sí? La mente como en la filosofía griega, ¿no? O sea, que compone hoy, que nosotros damos el nombre de alma, o sea, hay una confusión terminológica que no quiero entrar aquí, ¿sí? Pero comprendan este sentido de mente como algo mucho más amplio que el cerebro. De ahí entonces mente y cuerpo, que tienen su paridad, tienen una interrelación, y esta interrelación sana compone un individuo sano. Muy bien, tenemos también la relación, esta es la más difícil, hombre y mujer. Y hombre y mujer juntos, o acercándose, van a componer una pareja. ¿Sí? Juntos forman una pareja. Y así también tenemos el Sol y los planetas, donde por la unidad de ellos tenemos el sistema solar. O sea, la idea que es del micro al macro, nosotros tenemos siempre un principio, que la interrelación busca la unidad en función de crear, ¿no? O unirse a una existencia más elevada. Se hizo falta una R. Función de crear, por favor, ¿sí? En función de crear o unirse a una existencia más elevada. Ahí está el punto. Hombre y mujer únense, así como protones y electrones se unen para formar un átomo. Nosotros nos unimos para un propósito más elevado. Y sin ese propósito, nuestras vidas pierden sentido. Sí. Bueno, de aquí entonces seguimos hoy. ¿Por qué todo entonces en el universo existen pares? Tenemos ahí protones, electrones, macho y hembra, hombre y mujer. ¿Por qué todas en pares? ¿Por qué? Para la realización, para la realización del ideal del amor. Les pregunto simples, si usted llega a acercarse a una persona y dice, yo amo, y yo me quedo aquí, por ejemplo, yo amo, o que ustedes van a preguntarme naturalmente, ¿a quién ama? ¿No es? No sé, en español creo que es la misma cosa. En portugués nosotros decimos que amar es un verbo transitivo, o sea, que necesita un objeto. O sea, no es posible decir amo. ¿A quién? O sea, de la misma forma, para que el amor exista, es necesario por lo menos dos. El amor existe en una relación. Si el amor existe en una relación, la pregunta entonces, ¿qué queda? El amor, no, la afirmación que podemos decir, ¿no? El amor no es un sentimiento, y sí una fuerza. O una acción, podemos decir así, o un acto en términos de relaciones humanas, pero una fuerza, ¿sí? Y como todas las fuerzas son generadas por la interacción y unidad entre dos elementos, el propio amor también solamente puede ser generado por la interacción y unidad entre dos elementos. Básico. Física básica. ¿Sí? Allí entonces llegamos al punto. No puede existir el amor en la soledad o en el aislamiento. No puede. Uno solo no tiene cómo tener amor. Y entonces, hoy esto está un poquito malo allí. Entonces, tenemos que comprender los niveles de la fuerza llamada amor en nosotros, seres humanos, ¿no? Podemos distinguir como 4 niveles. Primero, el amor filial, el amor que yo desarrollo en relación a mis padres. ¿Sí? Vea, yo desarrollo en relación a mis padres. Soy yo que tengo que amar a mis padres como hijo. Bueno, después, la relación que tenemos entre hermano y hermana, o sea, el amor fraternal. Además, el esposo y esposa, que es el amor conyugal. Y por último, la relación entre yo y mis hijos. El amor paternal. Son 4 niveles. Y interesante que estos niveles son desarrollados ¿a dónde? Gracias. Gracias. O sea, sin la familia nosotros no tenemos cómo pasar por la experiencia de estos 4 amores. Y son exactamente la experiencia de estos 4 amores que va a conectarnos con Dios. Mire, ¿cuál es el último nivel de amor que tenemos? Paternal.
¿Por qué paternal? Vamos a recordarnos de las palabras del Señor Jesucristo. Sed pues ustedes perfectos como el perfecto vuestro Padre está en el cielo. O sea, para uno comprender realmente a Dios, necesita pasar por la experiencia de la paternidad. Sin la paternidad todo se queda sin sentido. Allí el punto. Y de esos niveles nosotros tenemos el filial. Si yo amo a mi papá en casa, mi mamá en casa, yo voy a la escuela, veo a mi maestro como mi papá, como mi mamá. Veo a mi patrón como mi papá o mi mamá. ¿Sí? Veo a mi gobernante como mi papá, ¿no? Los respeto. Bueno, si tengo amor por mis hermanos en la casa, veo a la gente con misma edad que yo como si fueran mis hermanos, o sea, algo que se aprende en la familia y se lleva a la sociedad. Y así como también, si yo amo a mis hijos en casa, veo a mis estudiantes en la universidad como si fueran mis hijos. ¿Sí? Y al hacer eso, algunas veces tuve que ser realmente como papá, ¿no? Me quedó difícil, y quedó difícil también a ellos por la incomprensión. Pero hoy muchos me llaman, gracias, me llaman de mestre, maestro. Porque si usted no hubiera abierto mis ojos, yo no había tenido ninguna oportunidad de desarrollar en mi vida profesional. Y escucho eso de mis ex estudiantes. Eso me da una gran satisfacción, pero una gran satisfacción. Pero exactamente eso, uno que ama a sus hijos en casa, va a ver sus estudiantes, va a ver sus empleados, a todos los que están abajo o son más jóvenes, como sus hijos. O sea, son amores que usted aprende en la casa y lleva a la sociedad. Pero hay uno que usted no hace eso. ¿Cuál? Sí, porque este es único. Este se aprende en la casa y se queda en la casa. Vamos a ver cómo pasan las cosas. La gente ama a su patrón, a su maestro como papá. Difícil, bien difícil, ¿no? Muchas veces, mucha pelea, ¿no? Y a la gente de la misma edad como sus hermanos, fácil amar. Difícil, muchas veces difícil, mucha pelea también, ¿no? Y el amor paternal, fácil mirar a los más jóvenes, hoy toda la gente, estos tipos estúpidos ahí, esa gente, ¿no? Fácil tener este amor. También no. Pero hay un tipo de amor que uno multiplica tan fácilmente a la sociedad, ¿no? Infelizmente es eso. Nosotros tenemos nuestra visión del amor toda distorsionada. Lo que no deberíamos multiplicar, que es el amor conyugal, eso la gente multiplica increíblemente fácil. De una manera increíblemente fácil. ¿Sí? O sea, lo que debería mantener, eso lo multiplica. Y lo que debería multiplicar, eso lo mantiene consigo. Es raro. O sea, tenemos que realmente revisar eso, ¿no? Y ahí entonces, sigues adelante. La pregunta entonces que queda, ¿cuál es la finalidad del amor? ¿Y el amor tiene finalidad? Sí. La respuesta es asemejarnos a Dios. ¿Y cómo eso se pasa entonces? Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La pregunta entonces, ¿el hombre solo es imagen y semejanza de Dios? ¿La mujer sola es imagen y semejanza de Dios? Bueno, llegamos al punto. Tenemos que tener la humildad de comprender que solo nosotros vamos a acercarnos a Dios por medio de una relación con nuestro. Porque es a través de esta relación que vamos a poder desarrollar la paternidad. O sea, es una misión sagrada que tenemos. Desde entonces, es como si en la creación Dios, como el origen, al crear las cosas, incluso el ser humano específicamente, desdobróse como el origen en dos partes, el hombre y la mujer. O sea, como una división de su naturaleza en dos seres. Pero esos dos seres, en su origen, son únicos. Entonces, lo que estos dos seres intentan hacer, unirse. Naturalmente, la atracción es natural. Carga positiva, carga negativa. Física, electricidad, es básico. ¿Sí? Y de entonces, de la unión que ocurre entre hombre y mujer, tenemos la multiplicación, tenemos los hijos. Y de esto entonces, tenemos una unión de estas dos en una sola carne, en estos dos, ¿no? Y de ahí crea-se entonces la estructura de la creación divina. No sé si ustedes pueden ver eso, pero tenemos 4 puntos, ¿sí? Voy a aclarar el design de Dios. El design de Dios es este.
¿Conocen este sólido geométrico? Sí, tiene un nombre, tetraedro, el mínimo sólido geométrico regular, la mínima estructura isostática. Es como estos aparatos que nosotros utilizamos para cargar una cámara, ¿no? Que tiene 3 puntos y el punto encima. Un un tripod. O sea, Dios como arriba, el hombre, la mujer y los hijos. O sea, Dios se sostiene en la sociedad humana en esta estructura. Esta es la estructura, el proyecto y diseño de Dios. Si nosotros vamos en contra de esto, estamos yendo en contra de Dios, en contra de nuestra naturaleza, ¿sí? De ahí entonces lo mismo va a haber, vean, solo una otra representación, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso del carbono, el elemento químico esencial de la vida, ¿no? Donde uno tiene ahí el carbono al centro y 4 ligaciones covalentes, no sé cómo va a decirse covalente o covalente en español. Y de eso entonces pasa que tenemos la misma estructura, ¿no? Dios, hombre, mujer y los hijos. ¿Y qué está al centro de estos 4? ¿Qué está al centro? ¿Qué representa el carbono dentro de la familia? Haciendo una analogía. No, Dios está allí. El amor verdadero de Dios que nos une. O sea, con eso entonces tenemos toda una contraposición del pensamiento postmoderno, ¿sí? O sea, no tenemos tesis y antítesis, porque acima de todo tenemos Dios. Y de Dios tenemos un aspecto sujeto, un aspecto objeto, que no están en lucha en uno y contra el otro. Y sí, están en una posición de dar y recibir, de tener una relación uno con el otro en búsqueda de armonía. Así entonces, la interacción y unidad son la forma de desarrollo. Además de eso, tenemos sí un propósito, el propósito en asemejarnos a Dios, sermos una encarnación de su amor. Y no es el dominio por la fuerza que sostiene toda la creación divina. Y sí, cuando nosotros tenemos una conexión con Dios, el dominio se da por medio del amor. Y esto solamente es posible a través de la familia. O sea, es una relación de nosotros directamente con Dios. Y que no tenemos como dejar que cualquier otra cosa, sea el Estado, que sea, va a intervenir en esto, ¿sí? Y de allí entonces cambiamos todo. Una base emocional altruista, una cognición altruista, una constante posición de servir a los demás, sin dicotomías, o sea, una mentalidad de unidad en búsqueda de siempre progresar. Y así entonces llego al final de mi charla, contestando la pregunta que hice al comienzo, ¿no? ¿Por qué la familia? Bueno, porque la familia es la estructura donde el amor divino puede ser sustanciado en la realidad humana y por ende enseñado a las generaciones futuras, el linaje, una cosa muy importante. Sin la familia, los 4 niveles del amor no pueden ser consumados y nos quedamos carentes de la experiencia completa de este. La familia es el medio por el cual tenemos las condiciones para alcanzar la imagen y semejanza de Dios. Ella es el propósito central de la creación divina. Y así entonces, el propósito de Dios mismo en crear era tener un objeto de amor, donde pudiera ser estimulado al sentir sus propias características manifestadas de manera sustancial. Sentir la estimulación del amor que pulsa en su creación. Y con esto vivenciar un amor eterno, inmutable y absoluto en una base diaria de vivencia con sus amados hijos e hijas. Dios es papá. Así como nosotros tenemos una necesidad de tener hijos, Dios tuvo necesidad de tener a nosotros como hijos. Es la misma cosa. O sea, si nosotros dejamos de ser papás, dejamos de tener hijos, estamos yendo en contra de nuestra naturaleza esencial, que es la imagen y semejanza de Dios. Y así entonces, ni siquiera Dios puede sentir la estimulación del amor estando solo. Siendo Dios el origen de nosotros, necesitamos tener primariamente una relación con Él para que entonces tengamos condiciones de desarrollar nuestras familias. El problema es que hoy la gente empieza la familia sin poner el principal punto de la familia, el principal elemento, el principal ser de la familia, que es Dios. De entonces encierra ahora
con la idea de una familia centrada en Dios. Ese es un ideal que nosotros tenemos que cargar en nuestras vidas. O sea, la idea de la familia como la base de la espiritualidad. Agradezco su atención. Muy buenas noches. Estén con la bendición de Dios.